Monstruos extraterrestres de universos paralelos se colaron en nuestro mundo e invadieron nuestra ciudad. Los militares no nos están dejando salir. Esta es la historia. Por primera vez en una semana completa puedo enviar un mensaje al mundo, contando a quien quiera escuchar la difícil situación de este planeta. Solo fueron 7 días para que mi ciudad entera fuera arrasada y la mayor parte de su población masacrada por enemigos cuya existencia desconocíamos, mientras nuestro propio ejército permanecía impasible. No, fue mucho peor. El ejército no solo ha ignorado nuestra difícil situación, no, sino que nos ha aislado deliberadamente y nos ha dejado fallecer. De hecho, incluso han abatido a tiros civiles inocentes que han intentado romper sus barricadas. Así de lejos están dispuestos a llegar para encubrir el incidente, pero hemos logrado escapar de la red del gobierno y ahora voy a revelarles todo a ustedes sobre la terrible verdad. Hey, hola, me llamo Dante y soy un padre divorciado de 40 años con un hijo. Soy de un lugar llamado Purgatorio, un lugar pequeño y anodino del que probablemente nunca hayas escuchado hablar. Yo tengo un hijo de 8 años que vive con su madre y por suerte está lejos de esta locura. Solo espero vivir lo suficiente para volver a verlo. Solo quiero ver a mi hijo. Entre nuestro pequeño grupo de supervivientes está mi hermana y su hija Eva de 6 años. Hemos luchado con uñas y dientes para salvar a Eva y a los demás niños de nuestro grupo. Yo no pienso rendirme ahora, pero bueno, ya me estoy adelantando. Esta pesadilla comenzó la madrugada del domingo pasado. Yo estaba en casa, en la cama, cuando de repente me despertó un fuerte estruendo fuera de mi casa, ahí en las afueras. Yo me levanté a duras penas, me acerqué a la ventana y recorrí las cortinas. Yo reconocí el sonido de las aspas de los rotores girando y al mirar hacia el cielo oscuro vi un grupo de 3 helicópteros volando en formación cerrada, iluminados por sus reflectores. Observé cómo este trío de helicópteros sobrevolaba nuestra tranquila y pequeña ciudad y se dirigía al oeste, hacia las montañas nevadas que se divisaban en el horizonte. Me desconcertó la repentina aparición de esas aeronaves, pero no me sorprendió demasiado. Los excursionistas y escaladores solían atravesar las montañas y a veces se metían en problemas ahí arriba. Hace mucho tiempo esta zona albergaba una importante explotación de minera de carbón. Ahora las minas estaban cerradas, pero quedaban muchos pozos abandonados que pudieran ser peligrosos si uno desconocía el terreno. Por lo tanto, descarté que los helicópteros formaran parte de una misión de rescate y yo regresé a la cama. Yo no imaginaba que acababa de presenciar el inicio de un acontecimiento que cambiaría mi vida para siempre. Yo me desperté a la hora de siempre y al principio no tenía ningún indicio de que fuera a ser un domingo diferente, pero la primera señal de que algo andaba muy mal fue cuando tomé el teléfono para revisar, como de costumbre, mi correo electrónico y redes sociales. Sin embargo, no podía conectarme a internet, ni siquiera tenía señal. Esto era irritante y bastante inusual, pero no desconocido. Vivíamos en una zona rural aislada cerca de las montañas, por lo que la cobertura móvil solía ser irregular. Yo no relacioné la pérdida del servicio de teléfono e internet con el vuelo de helicóptero que había visto la noche anterior, así que yo seguí con mi rutina diaria como de costumbre. Yo me lavé, me vestí y me preparé el café de la mañana. De hecho, estaba tomando un sorbo de una taza de café caliente cuando me acerqué a la ventana delantera para mirar hacia la calle. Y entonces yo presencié algo extraordinario que no puedo explicar. Yo escuché al intruso antes de verlo. Noté un fuerte golpeteo en el asfalto que hizo temblar toda la calle. Se me erizó la nuca mientras observaba atónito sin poder creer lo que veía. Esta cosa alienígena que avanzaba a grandes zancadas por el asfalto era diferente a cualquier animal que hubiera visto antes, y sin duda no era autóctona de estas tierras. La mejor manera de describirla sería como un cruce entre un rinoceronte raro y un dragón de Komodo. Era un animal alienígena enorme con cabeza cornuda.
escamas grises y duras, patas cortas y rechonchas y una larga cola que se balanceaba. Oh no, sus ojos amarillos se movían agitadamente de un lado a otro. Era como si le sorprendiera tanto estar ahí como a mí a verlo. No supe cómo reaccionar ni qué hacer, así que simplemente me quedé ahí, junto a la ventana, paralizado por el asombro, la extrañeza y el miedo, mientras observaba a la criatura imposible avanzar a grandes zancadas por mi calle, antes tan tranquila de las afueras. Me di cuenta de que estaba presenciando una situación extraña y peligrosa, pero pronto llegó a un punto crítico. Yo escuché el sonido familiar de un motor y miré hacia el final de la calle justo a tiempo para ver la camioneta del señor Taylor doblando la esquina. El señor Taylor era mi vecino y sabía que volvía de su turno de noche, como cada mañana a esta hora. Supongo que estaría cansado tras trabajar duro toda la noche y deseando llegar a casa para acostarse. Lo último que se imaginaba era encontrarse con este animal de otro mundo que inexplicablemente había invadido la calle, bloqueándole el paso. Él frenó en seco al ver esta cosa, pero ya era demasiado tarde. Esta cosa cornuda, asustada por el vehículo, reaccionó con agresividad, embistiendo el asfalto con una fuerza descomunal, haciendo temblar el suelo a su paso. El señor Taylor vio venir el ataque e intentó dar marcha atrás con su camión, pero la bestia lo embistió de frente, usando su cuerno para levantar su vehículo de la carretera y volcarlo. ¡Oh no! No contento aún, el monstruo pisoteó el camión volcado, aplastándolo bajo su inmenso peso y fuerza. Me sentí impotente para intervenir. Solo pude observar cómo esta cosa extraterrestre salvaje aplastaba el vehículo del señor Taylor antes de alejarse y dejar atrás nuestra calle. Solo entonces corrí hacia la puerta de mi casa. Salí a toda velocidad a la calle y me dirigí rápidamente hacia el lugar del accidente. Yo grité el nombre de mi vecino y me tumbé en el asfalto solo para ver el cuerpo del señor Taylor destrozado e irreconocible. Ahora era una bola sangrienta de huesos rotos y vísceras. Lamentablemente él ya no tenía remedio y no había nada que pudiera hacer. Mi mente daba vueltas mientras intentaba controlar la respiración y evitar el pánico. Lo único en lo que pensaba era en llegar hasta mi hermana y mi sobrina para asegurarme de que estuvieran a salvo. No me convencía la idea de ir en mi coche por si me topaba con este monstruo, así que decidí seguir a pie. Había algo que sabía que iba a necesitar, por lo tanto corrí de vuelta a casa. Fui directo al armero, lo abrí y me armé con mi rifle de caza, llenando mis bolsillos con munición de repuesto. Al volver a la calle, una cacofonía de sonidos interrumpió lo que debería haber sido una tranquila y apacible mañana de domingo. Escuché el estruendo de sirenas lejanas, los gritos de ciudadanos aterrorizados y también los rugidos ominosos de criaturas desconocidas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al darme cuenta de que la muerte del señor Taylor no había sido un hecho aislado, y parecía que todo el pueblo estaba siendo atacado. Sin embargo, no tuve tiempo de pensar en ello, pues corría a toda velocidad las 2 manzanas que separaban la casa de mi hermana. Me sorprendió descubrir que el bloque de Lily parecía ajeno al caos que nos rodeaba, aunque era imposible saber cuánto más duraría. Yo ignoré los ladridos frenéticos del pastor alemán del vecino mientras golpeaba con el puño la puerta de entrada de mi hermana. ¿Qué demonios sucede, Dante?, exclamó ella mientras abría la puerta para dejarme entrar. Oye, ¿no sabes lo que está pasando allá afuera, verdad?, pregunté frenéticamente. No, solo sé lo que dice la televisión. Intenté llamarte, pero las líneas telefónicas están muertas. Ella respondió con los ojos muy abiertos, casi presa del pánico. Yo miré hacia el televisor. Se escuchó un zumbido estático y vi un mensaje transmitido que decía: "Este es el sistema de alerta de emergencia. Por favor, permanezcan en sus casas y esperen nuevas instrucciones". Sin pensarlo, agarré el control remoto y comencé a cambiar de canal, solo para encontrar el mismo mensaje aterrador de emergencia en cada estación. ¡Oh, no, no, no!, exclamé incrédulo. Fuera lo que fuese, la situación se estaba agravando rápidamente. Yo seguí mirando la televisión con incredulidad hasta que escuché un leve gemido a mis espaldas.
Oye, mamá, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando algo? ¿Le sucede algo al tío Dante?, dijo. Yo me giré y vi a mi sobrina Eva, aún en pijama y abrazando su osito de peluche favorito. No entendía lo que pasaba, pero se notaba que estaba asustada. Yo me quedé viéndola a los ojos, sin saber qué decir. Por suerte, su madre reaccionó, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. No, tranquila, cariño, no hay motivo para tener miedo. Tu tío y yo nos encargaremos. Vuelve a tu habitación y juega a tus videojuegos raros, dijo. Eva me miró con recelo a su madre y luego a mí. Era una chica lista y creo que sabía que no le estábamos contando la verdad. Sin embargo, mi sobrina subió obedientemente las escaleras, dejándonos a Lily y a mí para hablar con franqueza. ¿Qué sabes tú?, ella me preguntó bruscamente. Esto no me sorprendió. Mi hermana siempre había sido una mujer práctica y nunca evitaba ir al grano. La verdad es que no mucho, pero vi cómo un animal extraterrestre eliminaba a uno de mis vecinos. Respondí con sinceridad. ¿Qué dices? ¿Algo así como un oso o un puma?, preguntó ella. No se parecía a ningún animal de esta tierra, más bien parecía algo salido de otro, respondí ominosamente. Mi hermana me miró desconcertada y creo que pensó que me había vuelto loco. Estaba a punto de hacerme otra pregunta cuando, de repente, nos distrajo un alboroto en la calle. Oye, quédate aquí, ordené mientras levantaba mi rifle y me dirigía a la puerta. Sin embargo, yo debería haberlo sabido, pues mi hermana me siguió afuera con una mirada de acero en sus ojos marrones. Escuchamos los ladridos ensordecedores del perro del vecino, el cual se había vuelto loco, y pronto descubrimos el aterrador motivo. Era una bandada de media docena de depredadores alados descendiendo del cielo azul, y atacó sin provocación al perro del vecino, chillando mientras se lanzaba en picado hacia el animal con las garras y los picos extendidos. De nuevo, no pude identificar a estas bestias, pero las describiría como algo parecido a murciélagos gigantes, cada uno con una envergadura de casi 2 metros. El perro saltó con las fauces abiertas y los colmillos al descubierto, lanzándose al ataque contra esta cosa que lideraba la pelea, mordiéndole profundamente la garganta. La criatura alada aulló de dolor mientras la sangre brotaba a borbotones en una profunda herida en su garganta. El perro guardián había vencido al primer atacante, pero el pobre animal estaba en clara desventaja numérica. Los 5 murciélagos restantes atacaron al canino, desgarrándole y mordiendo carne en un frenesí alimenticio repugnante. En ese instante el dueño del perro salió corriendo de su casa, con una escopeta en la mano. Él rugió de furia, amartillando el arma mientras él gritaba. «¡Dejen en paz a mi perro, malditas cosas!», él dijo. Disparó alcanzando a las criaturas parecidas a murciélagos con perdigones. De repente yo recordé el rifle de caza que llevaba al hombro. Apunté y disparé, dándole a uno de esos murciélagos infernales en el torso. Entonces se desató el caos cuando estas cosas heridas cayeron del cielo y los supervivientes huyeron presas del pánico. Yo corrí hacia adelante y me encontré con el vecino de mi hermana en el suelo, que se esforzaba por ayudar a su perro ya herido. Pero cuando miré al pobre animalito vi que había sido gravemente herido y había perdido mucha sangre. Supe instintivamente que no iba a sobrevivir. Supongo que su dueño también lo sabía, porque acunó suavemente al animal moribundo en sus brazos y gritó de dolor. «¡No, hijo mío! ¡Pero mira lo que le han hecho a mi hermoso hijo!», dijo. Fue un acontecimiento trágico de presenciar, pero lamentablemente habrían muchas más tragedias en los días y noches siguientes. En aquel entonces no lo sabíamos, pero aquella era solo la primera oleada de la inexplicable invasión que azotaría Purgatorio y convertiría a nuestra ciudad en un infierno en una sola semana. A la primera oleada la llamamos las bestias, pues no eran más que animales peligrosos, pero sin organización ni coordinación. Causaron estragos y sembraron el pánico, pero no era nada comparado con lo que siguió.
Como ya he dicho, en este momento no sabíamos casi nada de estas cosas. Seguíamos las recomendaciones del gobierno y volvimos a casa de Lily intentando consolar a su hija, quien lloraba desconsoladamente, mientras el caos continuaba en las calles. El vecino de mi hermana se llamaba Dan. Lo invitamos a reunirse con nosotros, pero rechazó la invitación. Lily me contó que él era un ermitaño que vivía solo. Su perro Rex había sido su único compañero, por lo que la pérdida de su querida mascota la afectó profundamente. Era ya entrada la tarde cuando los sonidos de la batalla comenzaron a amainar. Poco después del anochecer vimos un coche patrulla detenerse en la calle. Un agente saltó del vehículo y se acercó a la puerta de Lily. Yo miré por la ventana y me sentí aliviado al ver una cara conocida. Era el agente que se llamaba Carl, y era un viejo amigo que conocía desde la escuela secundaria. Le abrí la puerta y lo saludé, notando su rostro demacrado y sus ojos inyectados en sangre. Supuse que había tenido un turno largo. Lily invitó al policía a entrar y fue a prepararle un café mientras hablábamos. «Oye, ¿qué demonios está pasando allá afuera, hombre?», pregunté incrédulo, esperando obtener por fin alguna respuesta. Lamentablemente me llevé una decepción. Él se encogió de hombros antes de responder. «No tengo idea. Se suponía que era mi día libre y de repente me llamó el sheriff diciendo que se había desatado el caos. Salimos a la calle y vimos un montón de monstruos sembrando el horror. Nunca había visto nada igual. Nos ha llevado todo el día a controlarlo. Estamos abatiendo al más grande en la calle principal. El sheriff tuvo que vaciarle un cargador entero en la cabeza antes de que cayera. Ya he perdido la cuenta de cuántas bestias hemos tenido que abatir», dijo. «¿Y de dónde vienen?», pregunté. «Creemos que vienen de las montañas. Estas cosas extraterrestres se les ha visto bajar desde el cielo ahí hasta el amanecer». «Oye, vamos, Carl. He vivido toda mi vida aquí y tú también. No hay ningún animal como estos monstruos que vivan en las montañas. Y sí, suena más lógico que llegaron del cielo», interrumpí. Carl levantó las manos en señal de defensa y dijo: «Bueno, hombre, solo estoy contando lo que me ha dicho el gobierno. ¿Y qué pasa con la alerta de emergencia? ¿Y con los teléfonos e internet? ¿Qué están haciendo las autoridades?», pregunté a continuación. Yo juraría que vi cómo el rostro de Carl palidecía antes de que respondiera. «Esto es lo que de verdad me asusta, amigo. Las comunicaciones están completamente cortadas. No podemos contactar con los federales, ni la policía estatal, ni siquiera con el pueblo de al lado. Y eso no es todo. Han bloqueado las carreteras, el puente y el sendero de montaña». «¿Qué? ¿Quién los ha bloqueado?», exclamé sorprendido. «Por lo que parece son los militares. Tienen un armamento impresionante y están ordenando a los conductores que se den la vuelta y regresen a casa. El sheriff ha intentado hablar con su comandante, pero no responde a nuestras llamadas», confirmó Carl. En ese momento se me heló la sangre al considerar las terribles implicaciones de lo que me contaba mi amigo. Ya les había dicho que nuestra ciudad estaba apartada, pero quizás no recalqué lo suficiente. Purgatorio se encuentra en un valle con montañas a un lado y un ancho río al otro. Solo hay dos accesos, una carretera que atraviesa las montañas y un puente sobre el río, pero ahora ambos estaban bloqueados. Así que estamos atrapados como ratas, literalmente aislados del mundo y abandonados a merced de monstruos de quién sabe dónde, dijo la voz de mi hermana. Yo me giré para verla de pie en la puerta. Era evidente que había estado escuchando nuestra conversación y, como siempre, ella había resumido la desalentadora situación a la perfección. Entonces, un silencio ominoso se apoderó de la habitación. Ninguno de nosotros sabía qué decir a continuación, pero finalmente el silencio se rompió con una ráfaga de estática de la radio de Carl, con una llamada de emergencia de la comisaría. «Bueno, el deber me llama. Cuídense mucho, sea lo que sea, seguro que mañana habrá terminado», dijo él, tal vez aliviado de tener una excusa para terminar con esta conversación tan difícil. Pero por supuesto estaba equivocado. Esa noche dormimos todos en la sala. Lily tenía a Eva en brazos mientras yo sostenía mi rifle y vigilaba la puerta. La verdad es que apenas pegué ojo.
E incluso cuando lograba dormirme me atormentaban pesadillas con extraterrestres aterradores y monstruos salvajes que acechaban las calles de nuestro pueblo pacífico. Sin embargo, sobrevivimos hasta el amanecer. La primera oleada de la invasión había llegado y ya se había ido. Sin duda, aún habían más cosas peligrosas de origen desconocido vagando por las montañas y los bosques, pero el pueblo en sí era relativamente seguro, o eso fue lo que creíamos. Aún no lo sabíamos, pero la segunda oleada de la invasión de otro mundo estaba a punto de comenzar. Yo me desperté con unos fuertes golpes en la puerta principal. Salté del sofá y agarré mi rifle. Lily también estaba despierta. Sus ojos se abrieron de par en par mientras susurraba. ¿Ahora qué está pasando? Podría haber sido Carl o alguno de los vecinos quien estaba llamando a la puerta, pero mi instinto me decía lo contrario. Eva también estaba despierta, y la preocupación se reflejaba en su carita de niña. ¡Tú, a tu habitación!, ordenó su madre, pero mi sobrina se negó a marcharse. Yo me acerqué a la ventana y le eché un vistazo a la figura que estaba al otro lado, retrocediendo horrorizado ante lo que vi. La criatura que llamaba a la puerta de mi hermana tenía la apariencia de un ser humano masculino, pero casi con toda seguridad no era humano. Vestía un traje negro y corbata que le quedaba muy mal, lo que le daba el aspecto de vendedor o misionero, pero su rostro tenía una palidez antinatural, casi fantasmal. Mientras tanto, tenía la cabeza completamente calva y carecía de cejas y vello facial. Además, sus ojos eran desproporcionadamente grandes, un par de enormes óvalos oscuros que me miraban fijamente. El ser vestido de negro parecía una grotesca parodia de un hombre. Era como si alguien que jamás hubiera visto a un ser humano hubiera intentado diseñarlo a partir de una vaga descripción. La criatura extraterrestre me vio observándole y me devolvió la mirada a través del fino cristal con aquellos ojos horrorosos. Entonces abrió la boca y habló con una voz profunda y ronca, aunque me sorprendió descubrir que hablaba nuestro idioma casi perfectamente. Buenos días, señor. Soy representante de la iglesia de los muchos reinos de Dios. ¿Puedo pasar y hablar contigo sobre el camino hacia la paz y la armonía de otro mundo?, dijo. Yo me quedé estupefacto, atónito por las palabras que aquella criatura acababa de pronunciar. ¿Qué era este ser? ¿Y qué quería de nosotros? Estaba seguro de que sus palabras eran un tipo de artimaña, una forma de entrar en la casa de mi hermana con las malas intenciones que realmente albergaba. «Oye tú, sea lo que seas, tienes que irte y bajarte del patio», dije entre dientes. La sonrisa de la criatura de otro mundo se ensanchó mientras insistía. «Por favor, señor, entiendo que esta situación pueda parecerle confusa, pero si me deja entrar, yo puedo explicárselo todo, los misterios de este universo». Yo me quedé paralizado un instante y consideré brevemente la oferta de la criatura. ¿Podría ese ser extraño realmente darme las respuestas que tanto anhelaba? Sinceramente, no habría pasado si mi hermana no hubiera intervenido. «¡Lárgate de mi patio, hijo de perra de otro mundo!», gritó ella enfadada. El extraterrestre no parecía contento. Su sonrisa desapareció y entrecerró los ojos. Juraría que pude ver tristeza en sus ojos cuando volvió a hablar. «Como usted desee, señora. Ya me voy. Si no quieren saber los secretos del universo, allá ustedes», respondió antes de seguir avanzando lentamente, deslizándose de nuevo hacia la acera de una manera muy poco natural. Lily y yo observamos en silencio cómo aquel extraño ser vestido de negro se dirigía a la siguiente casa, pero no era el único. Vimos a otros 4 humanoides, casi idénticos, también vestidos de negro, 2 a cada lado de la calle, que iban de casa en casa llamando las puertas mientras repetían la misma frase una y otra vez intentando entrar. Las puertas permanecieron cerradas con llave mientras los vecinos de Lily los despedían, pero entonces uno de ellos llegó a casa de Dan. El ermitaño aún guardaba luto por la muerte de su querida mascota, y supongo que estaba nervioso tras el ataque del día anterior, y cuando el ser de traje negro intentó entrar en la casa de Dan, el dueño reaccionó agresivamente. «Disculpe, señor,
¿podría hablar con usted sobre el camino hacia la paz y la armonía universal de otras galaxias? Dijo. «Lárgate de mi propiedad, bicho raro», contestó Dan. «Por favor, señor, yo no pretendo hacerle daño». «No todavía», respondió la criatura con calma. «Esta es la última advertencia», respondió Dan de forma amenazante. «Señor, por favor, debe entenderme», contestó el extraterrestre. Pero la criatura no tuvo oportunidad de terminar su frase, pues unos segundos después se escuchó un disparo al otro lado de la puerta, y el ser de traje negro cayó abatido por perdigones. Su cuerpo salió despedido hacia atrás mientras su sangre se derramaba por la acera. La criatura no se movía, así que supuse que había muerto al instante, pero entonces sucedió algo muy extraño. Vimos cómo los otros seres de traje negro abandonaban su misión de ir de puerta en puerta, y en cambio se acercaban tranquilamente a su compañero caído. Cabría esperar que los cuatro buscaran una sangrienta venganza contra Dan por la muerte de su camarada, pero en lugar de eso levantaron con cuidado el cadáver de su hermano y lo llevaron lentamente calle abajo en un solemne y silenciosa procesión. Lily y yo observábamos atónitos cómo el grupo abandonaba nuestra calle y desaparecía tras la esquina. Entonces Eva se acercó a mí, sacudiendo la pernera de mi pantalón y preguntando: «Oye, tío Dante, ¿por qué le hicieron daño a ese pobre hombre?». Yo la miré a sus dulces e inocentes ojos y me di cuenta de que no tenía una respuesta. Supongo que algún otro vecino debió denunciar el tiroteo porque la policía llegó minutos después. 3 agentes llegaron en 2 patrullas: el sheriff Omar, mi amigo Carl y una agente llamada Tania. Estos 3 agentes representaban a la totalidad del pequeño cuerpo de policía de Purgatorio, y en todos sus años de servicio jamás habían enfrentado a una situación así. Yo me quedé impactado al ver a los policías desenfundando sus pistolas mientras el sheriff gritaba al agresor: «Dan, suelta el arma y sal con las manos en alto». «Al infierno yo no saldré», respondió el vecino desafiante. «Esta es mi casa y no saldré». «Vamos, Dan, no hagas que nos pongamos rudos», gritó el sheriff. Hubo una breve pausa antes de que la puerta se abriera lentamente y Dan saliera. Yo sentí alivio por un instante al pensar que el asedio podría resolverse pacíficamente, pero entonces vi que aún sostenía su escopeta y que había una locura en sus ojos inyectados en sangre. «¿Qué demonios quieren de mí?», gritó el vecino maniáticamente. «Queremos que sueltes el arma», gritó el sheriff. Desconozco cuál de los policías disparó primero, pero se escuchó un disparo y una bala impactó en el hombro de Dan. Él no cayó y en cambio amartilló su escopeta, lo que desencadenó una lluvia de balas. Los agentes le dispararon al menos una docena de veces. Yo observé horrorizado cómo el cuerpo sin vida de Dan caía al asfalto. Su sangre se mezclaba con la de la criatura que había eliminado solo unos minutos antes. Este trágico incidente marcó el fin de la segunda oleada de invasión, dando paso a la facción que más tarde llamaríamos los profetas extraterrestres. Estos seres de piel verde pálida y vestidos de negro demostraron ser los más pasivos de todos los invasores, limitándose a llamar las puertas e intentando entregar su misterioso mensaje. Algunos reaccionaron violentamente a su aparición, pero la mayoría simplemente ignoró a estos profetas, una vez que supieron que no representaban una amenaza. Sin embargo, con el tiempo, algunos habitantes del pueblo comenzaron a escuchar a estos extraños seres, y lo que tenían que decir era asombroso. Pero ya llegaré a esto. Esa noche, sin embargo, se convocó una reunión en el ayuntamiento. La gente estaba cada vez más inquieta y exigía respuestas. Asistí a la reunión mientras Lily se quedaba en casa cuidando de Eva. El salón estaba abarrotado. Calculé que debía haber más de 200 personas. Yo decidí dejar mi rifle en casa, pero vi que otros estaban armados, lo que no hizo más que aumentar la tensión. El ambiente en aquel salón era como una pólvora. Una sola palabra maldicha podría hacer estallar a los asistentes.
pero yo permanecí en silencio durante las acaloradas discusiones, escuchando las teorías paranoicas que dirían los ciudadanos de esta ciudad. El gobierno está llevando a cabo un experimento. Nos están utilizando como conejillos de indias humanos. Envían a estos extraterrestres a nuestra ciudad para ver cómo reaccionamos, dijo una mujer. Eso es una basura. Este es el día del juicio final, así de simple. Las puertas del infierno se han abierto y esto es solo el principio, replicó un anciano. Parecía evidente que nadie sabía realmente lo que estaba pasando. Lo único que teníamos eran las teorías delirantes de personas asustadas y presas de pánico. La alcaldesa de nuestro pueblo era una chica llamada María Rodríguez, una funcionaria pública popular y respetada que había sido una buena líder en tiempos en paz, pero supongo que nunca imaginó enfrentarse a una situación como esta. La alcaldesa Mari subió al estrado con aspecto demacrada y nerviosa. La acompañaban el sheriff Omar y sus ayudantes. Los 3 policías vigilaban lentamente a los ciudadanos armados presentes. La alcaldesa comenzó a hablar lentamente por el micrófono, con su voz firme, pero aún delataba su miedo. Muy bien, querida gente de Purgatorio, gracias por venir esta noche. No nos dejemos engañar. Nos enfrentamos a una situación de otro mundo sin precedentes y peligrosa. Nuestra comunidad ha sufrido pérdidas trágicas. Nuestro servicio de emergencia está al límite. No sabemos qué nos deparará el futuro, ni cuánto durará esta crisis, pero debemos unirnos como comunidad en estos tiempos tan difíciles, dijo ella. ¿Qué demonios es esto? Venimos aquí en busca de respuestas, no de falsas promesas políticas. ¿Qué le está pasando a nuestra jodida ciudad? Así de fácil, gritó un manifestante. Todavía no tenemos todas las respuestas, señor, pero estamos trabajando arduamente para obtener esta información, respondió ella con menos seguridad. ¿Por qué los militares han bloqueado las carreteras y por qué no nos dejan evacuar? ¿Acaso eso no atenta a nuestro derecho?, gritó otro hombre. Todavía no hemos podido hablar con los militares, pero lo estamos intentando, dijo ella. La alcaldesa ni siquiera pudo terminar la frase antes de que una voz airada la interrumpiera. No, esto es una porquería, no nos están diciendo toda la verdad, dijo. En ese momento la reunión degeneró un caos casi absoluto cuando un centenar de voces gritaban al mismo tiempo y la alcaldesa perdió el control. Solo pude observar cómo la multitud se volvía cada vez más hostil. Los policías también lo notaron. Los 3 agentes dieron un paso al frente, colocando las manos en las fundas de sus armas. La desagradable situación bien podría haber degenerado en violencia de no haber sido por una oportuna intervención. Yo giré la cabeza cuando la puerta del vestíbulo se abrió de golpe y una voz fuerte gritó: «Oigan, vengan rápido, estos hijos de perra están saqueando el supermercado», dijo. Las viejas discusiones pronto quedaron en el olvido cuando la multitud salió a la calle. El sheriff Omar intentó retomar el control de la situación, ordenando a los ciudadanos armados que regresaran a sus casas y que dejaran que la policía se encargara, pero fue en vano. Pronto hombres y mujeres subieron a sus coches para dirigirse al único supermercado del pueblo, situado cerca del río. Yo subí a mi todoterreno y lo seguí. Me preocupaba lo que pudiera hacer la turba enfurecida, e ingenuamente pensé que podría actuar como un elemento calmador. Llegamos a una escena caótica. El escaparate del mercado estaba destrozado, y una banda de saqueadores amontonaban carritos todo lo que podían cargar. Había una docena de saqueadores en total y parecía que los lideraba un tipo llamado Kevin, un delincuente de poca monta que había estado en la cárcel estatal por delitos relacionados con las drogas. El sheriff Omar, Carl y Tania fueron los primeros en llegar. Desenfundaron sus armas y ordenaron a Kevin y a su gente que se rindieran, pero varios de los saqueadores también estaban armados, al igual que miembros de la turba enfurecida que los había seguido desde el ayuntamiento. Yo esperé el inevitable estruendo de los disparos, pero de repente un nuevo grupo se unió a la refriega.
Los atacantes llegaron en oleada, moviéndose rápidamente por el estacionamiento antes de abalanzarse sobre la fachada destrozada del mercado. Estas nuevas criaturas parecían ser un cruce entre humanos y lagartos, con la piel cubierta de gruesas escamas verdes y púrpuras, con ojos amarillentos como los de un insecto, similares a los de un reptil. Eran esbeltos y ágiles. Se movían velozmente por el asfalto, algunos a 2 patas, otros volaban y otros estaban a 4. Nadie tuvo tiempo de reaccionar antes de que se abalanzaran. Los hombres lagarto no atacaron a la gente, al menos no al principio. En cambio, lucharon con los saqueadores por la comida y el agua robada, arrebatándoles paquetes y botellas de las manos a los desconcertados y asustados delincuentes. Algunos entregaron sus pertenencias robadas, pero otros se defendieron, forcejeando frenéticamente con las criaturas de otro mundo y convirtiendo el estacionamiento en un campo de batalla. Kevin se resistía especialmente a entregar una preciada botella de whisky de Malta que había robado. Forcejeó con un hombre lagarto para arrebatársela, pero finalmente se le escapó de las manos y se hizo añicos contra el asfalto. Furioso, Kevin sacó un revólver de su cintura y le disparó al hombre lagarto en la cabeza. El cerebro de la criatura se esparció por todo el concreto y su cuerpo cayó. La victoria de Kevin duró poco, pues en segundos el resto de las criaturas de escamas verdes se abalanzaron sobre él, atacándolo con garras y dientes en un frenesí enloquecido. Kevin gritó de agonía mientras las bestias lo despedazaban. Un instante después, el sheriff dio la orden de abrir fuego. Sus ayudantes dispararon contra los hombres lagarto, al igual que varios civiles armados. Numerosas criaturas cayeron bajo la lluvia de balas, al igual que varios saqueadores humanos que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Sí, fue una masacre espantosa, pero terminó rápidamente cuando los hombres lagarto supervivientes escaparon tan rápido como habían llegado, y los saqueadores restantes se rindieron a la policía. Me repugnó el olor a la pólvora y la visión de sangre y vísceras, pero por desgracia aún no había terminado. De repente mi atención se dirigió al norte, donde se encontraba el único puente que salía de la ciudad. Para mi horror vi un convoy de vehículos civiles que cruzaban el puente a toda velocidad en un intento desesperado por romper el bloqueo militar. Por un breve instante pareció que podrían lograrlo, pero entonces sucedió lo imposible. Escuché fuego intenso de ametralladora y vi brillantes balas trazadoras iluminando la oscuridad. Los militares al otro lado del puente habían abierto fuego, acribillando con balas de alta velocidad los indefensos coches civiles que intentaban cruzar. El primer vehículo estalló en llamas y explotó, mientras que los 2 siguientes quedaron acribillados a balazos y sus conductores y pasajeros fueron destrozados. Los conductores que se encontraban más adelante en la línea retrocedieron desesperadamente en un intento por escapar de la carnicería. En el pánico que siguió, un vehículo retrocedió accidentalmente y cayó del puente a las aguas frías. Otros autos intentaron dar la vuelta, pero no lograron avanzar mucho, ya que uno a uno sus ocupantes cayeron bajo el fuego militar. La conmoción y el asco de la gente a mi alrededor eran palpables. Varios gritaron y al menos uno vomitó detrás de mí. No supe cómo reaccionar ante la masacre. Simplemente negué con la cabeza incrédulo y yo murmuré: ¡Oh, santo cielo! En ese preciso instante me di cuenta del grave problema en el que estábamos metidos y me pregunté si alguno de nosotros sobreviviría. Los hombres lagarto constituían la tercera oleada de la invasión de otro mundo. Los llamábamos los ladrones. Su asalto al supermercado no había tenido mucho éxito, pero docenas de estas criaturas habían invadido nuestra ciudad en la zona de exclusión circundante y durante un tiempo atacaron y saquearon casas y tiendas con casi total impunidad. Su objetivo principal era la comida, que ya escaseaba de por sí, pero algunos también robaban objetos de valor como oro y joyas. En general, estas criaturas no atacaban deliberadamente a las personas,
pero reaccionaban violentamente cuando alguien se interponía en su camino, lo que provocaba numerosas heridas y varias bajas. Al poco tiempo, civiles armados comenzaron a tomarse la justicia por su mano, cazando y disparando tanto a hombres lagarto como a saqueadores humanos. Por un momento parecía que esta ciudad se sumiría en una sangrienta anarquía, pero afortunadamente el alcalde y el sheriff lograron restablecer cierto control nombrando a los justicieros como ayudantes voluntarios y poniéndolos bajo el control nominal del departamento del sheriff. Pero nuestro verdadero problema no eran los extraños invasores, oh no, sino los militares. Jamás habría creído que nuestro propio ejército nos acribillaría como a perros, pero el incidente del puente demostró que usarían fuerza letal para impedirnos escapar de este lugar. Estábamos atrapados, abandonados por nuestro gobierno e incomunicados por el exterior, y lo que era peor, no teníamos ni idea de lo que nos depararía el futuro. Y eso era realmente aterrador, pero aún así la vida continuó en la medida de lo posible. Las siguientes 48 horas transcurrieron con relativa tranquilidad. Si bien seguían apareciendo algunas bestias y ladrones, su número se había reducido considerablemente. Los profetas, considerados inofensivos, fueron ignorados en gran medida. Las patrullas de vigilancia mantuvieron el orden público y la alcaldía reaccionó ante las reservas de alimentos restantes. Afortunadamente, aunque las comunicaciones estaban interrumpidas, contábamos con suministro eléctrico y de agua. Si bien nadie sabía cuánto duraría esta situación, tras 2 días de relativa paz y tranquilidad, supongo que podríamos decir que nos confiamos, porque no vimos venir el siguiente ataque. Era la madrugada de un jueves. Había salido a patrullar esa noche y estaba muy agotado, pero aún así no podía dormir. Yo me quedé tumbado en el duro colchón de la habitación de invitados de mi hermana mirando el techo. Alrededor de las 3 de la mañana escuché un ruido fuerte que venía de la habitación de mi sobrina, seguido de un leve gemido. Instintivamente me incorporé de un salto, completamente en alerta. Hacía poco que habíamos logrado que Eva volviera a dormir en su propia cama y llevaba tiempo sufriendo terrores nocturnos. Yo sospechaba que había tenido otra pesadilla, pero decidí ir a investigar por si acaso. Sentí un mal presentimiento al poner la mano en el pomo de la puerta y abrirla lentamente, revelando una escena espantosa. Mi sobrina estaba siendo maltratada por una criatura monstruosa de piel coriácea, pequeña pero rechoncha, con ojos brillantes como los de un gato. Ansió al verme, escupiendo veneno en mi dirección mientras apretaba con más fuerza a mi sobrina. La ventana del dormitorio estaba abierta de par en par, y supuse que así había entrado esta cosa. Ahora tenía la pierna derecha apoyada en el alféizar intentando escapar. Sin embargo, ignoré a la bestia, centrando mi atención en mi joven sobrina, cuyos ojos estaban desorbitados por un horror absoluto. ¡Tío, tío!, ella gritó mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Me lancé hacia ella, pero la criatura reaccionó con rapidez, arrojándome un objeto metálico. Vi lo que parecía una granada de mano caer al suelo frente a mí, e instintivamente retrocedí. La explosión me lanzó hacia atrás y la luz me cegó momentáneamente. Era vagamente consciente de que mi hermana se acercaba furiosa por el pasillo, e incluso en el zumbido en los oídos pude escuchar los gritos de mi sobrina mientras la arrastraban en la oscuridad de la noche. Por suerte, la bomba estaba diseñada para desorientar, no para matar ni mutilar, así que no sufrí heridas graves. Sin embargo, esto no me consoló mucho en aquel momento. Mi hermana estaba al borde de la histeria mientras perseguía al monstruo que había capturado a su hija, solo para perderlo de vista en la oscuridad. Esa noche se reportaron avistamientos de la criatura por toda la ciudad. Nadie había logrado verla bien, pero la describían como pequeña, rechoncha, de no más de 1,5 metros de altura, con piernas cortas y robustas. Sin embargo, la criatura era sorprendentemente rápida y sigilosa, capaz de colarse en las casas sin ser detectadas y luego escapar en la oscuridad.
Esa noche logró capturar a 3 niños, entre ellos Eva. Todos eran menores de 10 años. El secuestrador, como lo conocíamos los habitantes del pueblo, intentó captar a más niños, pero sus padres habían estado más atentos que yo. Rápidamente movilizamos las patrullas vecinales y comenzamos una minuciosa búsqueda en el pueblo y sus alrededores, pero no tuvimos éxito. Poco después del anochecer descubrimos unas huellas extrañas que pasaban los límites del pueblo y teorizamos que el secuestrador había escapado a lomos de un animal con pezuñas, llevándose a nuestros hijos. Seguimos las huellas durante un tiempo hasta que las perdimos al adentrarse en las montañas. El secuestrador por sí solo representaba la 4ª oleada de esta infernal invasión que había asolado nuestro tranquilo pueblo. Este monstruo de aspecto extraño había sembrado el caos en nuestra comunidad, infligiendo un tremendo golpe psicológico que casi nos llevó al límite. Me resultaba difícil describir lo que se siente al perder a un hijo a tu cargo, la devastación emocional, la impotencia y el miedo a lo que sufre en soledad. Yo experimenté todas estas emociones, pero lo que sentí fue apenas una fracción de lo que mi hermana estaba viviendo. Para su gran mérito, ella no perdió el control, era demasiado fuerte para esto. En cambio, dirigió la búsqueda en las montañas mientras rastreábamos cada rincón de territorio, mientras queríamos encontrarlos. Ahí encontramos evidencia de cada una de las 4 oleadas hasta este momento, lo que estableció sin lugar a dudas que la invasión se originó aquí en las montañas. Sin embargo, existen muchas cuevas inexploradas y pozos mineros abandonados en esta zona, por lo que no pudimos encontrar el origen de la invasión ni el punto de entrada. Mi hermana y yo regresábamos de una búsqueda infructuosa que duró toda la noche, llegando al pueblo cansados, frustrados y conmovidos el viernes por la mañana. Mientras caminábamos por la calle principal bajo el sol naciente, vimos un alboroto frente al ayuntamiento. Al acercarme corriendo, había un grupo de vecinos del pueblo, todos gritando furiosos y blandiendo diversas armas, mientras formaban un círculo. El sheriff Omar se abría paso a empujones hacia el centro, gritando que todos apartaran, pero con poco éxito. Lily y yo nos abrimos paso a empujones y vimos el pobre desgraciado que había provocado la ira de la multitud. Era un soldado con el uniforme hecho jirones. Estaba desarmado y acosado por la turba. Supuse que pretendían lincharlo en represalia por el tiroteo en el puente. Yo miré la placa de identificación del soldado y vi que se llamaba el sargento Hamilton, y luego vi su rostro y lo reconocí al instante. «¡Oigan, deténganse, paren!», grité lo suficientemente fuerte como para que me escucharan por encima del clamor de la multitud. «¡Él es Chuck! Yo fui al instituto con él. Él es uno de los nuestros». Mis palabras calmaron un poco a la multitud, que soltó a Chuck y nos permitió acercarnos a él. «Sí, pero es uno de los soldados de la barricada, los mismos que dispararon a nuestra gente», afirmó Lily con suspicacia. «Lo lamento, pero yo no estuve involucrado en eso. En cuanto supe lo que hacían esos bastardos, yo deserté de mi unidad. Crecí en este pueblo y jamás eliminaría a mi propia gente», respondió a la defensiva. «Dices eso, pero ¿cómo sabemos que dices la verdad? Que sepamos, podría ser un espía enviado para infiltrarse entre nosotros», preguntó mi hermana. Muchos en la multitud asintieron en señal de aprobación y sentí la necesidad de intervenir. «Ya se los dije, él fue a la escuela conmigo. Es un buen tipo». La ira se disipó cuando Chuck fue escoltado al interior del ayuntamiento y la alcaldesa fue llamada para que escuchara su versión de los hechos. 10 minutos después, la mayor parte de los habitantes del pueblo estaban reunidos, todos observando y escuchando atentamente, mientras nuestra alcaldesa dirigía sus preguntas al desertor. «¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está haciendo esto el gobierno?», preguntó Mary Rodríguez con severidad. Chuck la miró a los ojos mientras respondía. «No nos cuentan mucho a los soldados rasos, pero he averiguado algunas cosas estos últimos días de la operación». Hizo una breve pausa antes de casi susurrar sus siguientes palabras. «Oigan, ¿ustedes han escuchado hablar del multiverso?». La alcaldesa pareció perpleja, pero aún así ofreció una respuesta. «Creo que se trata de la teoría de que existen muchos universos alternativos paralelos al nuestro, ¿no es así?».
dijo ella. Chuck asintió con la cabeza. Sí, eso es lo que entiendo, pero no es una teoría. El multiverso es real, y nuestro gobierno lo sabe. Un momento, ¿estás diciendo que estas cosas, estos monstruos, provienen de un lugar paralelo? Preguntó la alcaldesa. Sí, así es, dijo él. ¿Pero cómo llegaron hasta aquí? Preguntó ella. No soy científico, pero según entiendo, existen barreras que separan las dimensiones, pero a veces estas barreras se rompen, y entonces se producen fisuras temporales en el espacio-tiempo. El gobierno posee la tecnología para detectar estas fisuras y busca contenerlas, pero lo mantiene en secreto para evitar el pánico generalizado. Yo me había callado lo suficiente, pero no pude resistir la tentación de hacer una pregunta de seguimiento. Oye, Chuck, si el gobierno controla estas grietas, entonces, ¿qué demonios pasó por aquí? Pregunté. Él sonrió con amargura antes de responderme. Bueno, metieron la pata, eso fue lo que sucedió. Los altos mandos enviaron un equipo de reconocimiento con un destacamento de seguridad armado para asegurar el lugar, pero algo más ya había cruzado la grieta y el equipo fue superado en número. El mando pidió refuerzos, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las entidades hostiles ya habían entrado en el pueblo, así que decidieron minimizar las pérdidas y bloquearon las carreteras. ¿Quieres decir que nos abandonaron a nuestra suerte?, repliqué enfadado. Sí, así es. Están dispuestos a sacrificar a todo el pueblo para encubrir el desastre. Me temo que no hay escapatoria, respondió Chuck apartando la mirada mientras la culpa se colaba en su voz. Todos nos giramos para ver a Eddie, un anciano exminero de carbón que había estado atrincherado en su casa desde el comienzo de la crisis, pero que recientemente había sido rescatado por una patrulla de vigilantes. Hay un antiguo túnel que atraviesa las montañas que usábamos antiguamente. Lleva décadas abandonada, pero aún así debería ser transitable, dijo. ¿En serio hay alguna salida para nosotros?, exclamé sorprendido mientras un destello de esperanza entraba en mi cansado corazón. Eso no importa ahora, yo no me iré sin mi hija, ni ninguno de los otros padres, dijo Lily con firmeza. Algunos vecinos murmuraron de aprobación, aunque seguramente otros opinaban distinto. Nos enfrentábamos a un terrible dilema sin solución fácil. En definitiva, no sé qué habría pasado si los acontecimientos no hubieran intervenido de nuevo. Escuchamos a lo lejos disparos seguidos de gritos, y creo que todos los representantes comprendimos que había comenzado otro ataque. Nosotros salimos a la calle tropezando mientras el sheriff Omar intentaba comunicarse por radio con sus agentes, aunque no logró contactarlos. El fragor de la batalla se hacía cada vez más con gritos de horror y disparos intercalados con los rugidos de depredadores de un enemigo aún invisible. Sabíamos que se dirigían hacia nosotros, así que rápidamente levantamos una barricada defensiva con nuestros vehículos y nos posicionamos detrás de ellos. Lily y yo seguíamos armados tras nuestra patrulla, así que preparamos nuestras armas y nos dispusimos a luchar. Mi instinto me decía que pusiera a mi hermana a salvo, pero sabía que ella no me haría caso. Siguió un momento de tensión mientras observábamos la carretera y esperábamos, pero el ataque no se produjo como esperábamos. De reojo alcancé a ver al enemigo, siluetas oscuras que se movían rápidamente por los tejados para sortear nuestra barricada. Grité para advertir, pero ya era demasiado tarde. La primera bestia saltó del tejado y se abalanzó sobre el sheriff. Era casi como si supiera a quién atacar primero. El sheriff vio a su atacante demasiado tarde. Gritó mientras se giraba e intentaba disparar, pero el monstruo era demasiado rápido. Rugió antes de atacar con sus poderosas garras, degollando al sheriff y casi quitándole la cabeza. Su sangre se derramó y el cuerpo inerte del sheriff cayó al suelo. Yo me giré rápidamente y alcé mi rifle observando a la criatura por primera vez. Si este monstruo no era un hombre lobo de verdad, era algo muy parecido, mitad hombre y mitad cánido. La bestia medía más de 1,80 m de altura, con sus garras y el pelaje oscuro ensangrentado. Sus ojos hambrientos estaban buscando a su próxima víctima. Esta cosa me vio y rugió con fauces llenas de colmillos antes de abalanzarse sobre mí a una velocidad vertiginosa, cubriendo el terreno en un instante. Yo no pude apuntar.
y presa del pánico disparé a ciegas desde la cadera. Milagrosamente mi bala dio en el flanco, impactando a la bestia en el hombro y obligándola a aullar de dolor y a retroceder a 4 patas. Pero el ataque estaba lejos de terminar. En un instante, una docena de hombres lobos más saltaron desde lo alto de los edificios a ambos lados de la calle, abalanzándose sobre los defensores humanos con un fervor asesino. Se desató una carnicería mientras los atacantes despedazaban a mis vecinos en rápida sucesión, masacrándolos con garras y colmillos antes de pasar a las siguientes víctimas. Los vigilantes armados gritaban aterrorizados y disparaban indiscriminadamente, pero con escaso efecto, ya que la velocidad del ataque enemigo abrumó a nuestra gente. Fue Chuck quien tomó el control de la caótica situación, agarrando un rifle desechado y abriendo fuego de supresión mientras daba órdenes a gritos. «No podemos contenerlos, regresen al salón y protejan a los niños, a los ancianos también». No hizo falta que lo repitiera. Disparé otra vez a un hombre lobo que nos atacaba antes de agarrar a mi hermana y escapar hacia el ayuntamiento. Muchos ya habían caído, pero los que seguían en pie se retiraron. Chuck fue el último en caer, abatiendo a otra cosa como esta con un disparo certero. Llegamos a la relativa seguridad del ayuntamiento y nos preparamos para cerrar las puertas pesadas y atrincherarnos adentro, pero mi hermana y yo dudamos en el último momento al ver una figura que salía disparada de su escondite debajo de su coche aparcado. Era nuestra alcaldesa, Mary Rodríguez. Estaba herida con un corte en el muslo y cojeaba, pero aún estaba viva y podía moverse. «Por favor, no me dejen aquí», gritó con un horror puro que ahora era evidente en su voz. María corrió, pero no fue lo suficientemente rápida, pues un hombre lobo se abalanzó sobre ella, desgarrando a la indefensa mujer con sus afiladas garras. Escuchamos sus gritos y presenciamos la carnicería, pero no pudimos hacer nada para ayudarla. Chuck cerró la puerta de golpe y la atrancó detrás de él. Defendimos con éxito el ayuntamiento durante las siguientes 24 horas, pero la verdad es que tuvimos suerte de sobrevivir. Los hombres lobo eran inteligentes y estaban organizados. No lanzaron un ataque a gran escala durante el día, sino que pusieron a prueba nuestras defensas y nos pusieron nerviosos. Recibieron refuerzos al anochecer, más monstruosos y recién llegados tras sembrar sangrientas masacres en otras partes de la ciudad. Tras la puesta del sol lanzaron un ataque casi devastador, asaltando el ayuntamiento por todos lados mientras intentaban por todos los medios entrar. Luchamos con fiereza, conscientes de que nuestra supervivencia dependía de ello. Chuck aprovechó su experiencia militar para coordinar la defensa y no creo que hubiéramos sobrevivido sin él. Sin embargo, el amanecer casi nos habíamos quedado sin munición y nos enfrentábamos a la aterradora perspectiva de tener que luchar contra el monstruo cuerpo a cuerpo. Pero por suerte su ataque fracasó. Muchos yacían sin vida en la calle y los supervivientes se retiraron antes del amanecer. Tras la batalla hicimos balance, atendiendo lo mejor que podíamos a los heridos e intentando consolar a los niños asustados. Habíamos sobrevivido a la noche, pero éramos plenamente conscientes de la gravedad de nuestra situación. El alcalde y el sheriff habían fallecido, al igual que muchos de los habitantes de nuestro pueblo. Los hombres lobos habían ido por el momento, pero podían regresar en cualquier momento. Era la quinta oleada, a quienes llamábamos los eliminadores, porque eso era lo que hacían. Los hombres lobo masacraban a todo aquel con quien se cruzaban, sin mostrar piedad alguna. Los que lograron llegar al ayuntamiento tuvieron suerte, pero pocos sobrevivieron al ataque contra el resto de Purgatorio. Fuimos como corderos al matadero, literalmente en este caso. Sin embargo, los ataques de la quinta oleada aclararon la situación para los supervivientes. Sabíamos que teníamos que salir del pueblo o moriríamos todos. «Tenemos que comenzar a tomar una decisión», dijo Chuck dirigiéndose a los ocupantes del ayuntamiento. El militar nos había salvado a todos durante la desesperada batalla contra los hombres lobo, y había asumido un papel de liderazgo ahora que nuestro alcalde y el sheriff habían fallecido. Se volvió hacia Eddie, el minero de carbón jubilado desde hace mucho tiempo que nos había ofrecido una oportunidad de escapar. «Dices que tú conoces un túnel que atraviesa las montañas. ¿Puedes guiar a nuestra gente hacia él?» «Sí, eso creo», respondió Eddie con seguridad.
Ya se los dije, no me voy a ir sin mi hija, interrumpió mi hermana enfadada. Sí, sé que no lo harás, por eso voy a liderar una misión al otro lado. Vamos a encontrar a los niños y a traerlos a casa, respondió Chuck con firmeza. Los ojos de mi hermana se iluminaron por primera vez en días al responder. Está bien, yo iré con ustedes. Chuck parecía conmocionado y se giró hacia mí buscando apoyo, pero yo me limité a encogerme de hombros, sabiendo que no había forma de convencer a mi hermana de lo contrario. Lily iba a ir al otro lado en busca de Eva y yo la acompañaría. Descansamos un día por insistencia de Chuck antes de que nuestro grupo se dividiera en dos. Eddie guió a las mujeres, niños, los heridos y los ancianos por el sendero de la montaña hasta el túnel que los militares no habían encontrado. Mientras tanto, Chuck, Lily y yo formamos un grupo de reconocimiento junto con los padres de los otros dos chicos capturados. Los hombres se llamaban Douglas y Juan. Nos aprovisionamos de comida, agua, botiquín de primeros auxilios y munición, sin saber qué encontraríamos al otro lado de la grieta interdimensional. Chuck había robado un mapa que mostraba la ubicación de la grieta antes de desertar, y así marcó nuestro rumbo. Nos vimos obligados a cruzar las rutinas del purgatorio de camino al lugar y presenciamos la brutalidad del asesino en su totalidad. Perdí la cuenta de cuántos cadáveres encontramos, la mayoría estaban mutilados, en algunos casos irreconocibles. El centro médico de la ciudad, que ya estaba desbordado de heridos, quedó reducido a cenizas durante el ataque, y los restos carbonizados de las víctimas quedaron entre las cenizas humeantes. Encontramos a los dos ayudantes del sheriff, mi viejo amigo Carl y a Tanya. Ellos murieron luchando codo con codo, abatiendo a 3 hombres lobo antes de ser finalmente superados en número y masacrados. Pero habían escenas aún peores, las cuales no quiero recordar ni narrar. Familias enteras que fueron aniquiladas, muriendo abrazadas. Eran mis vecinos y amigos, y su pérdida me dolió profundamente. Esperábamos una emboscada en cualquier momento, pero por suerte no nos topamos con más de esos salvajes hombres lobo. Vimos a varios hombres lagartos saqueando los cadáveres en busca de objetos de valor, mientras que carroñeros parecidos a murciélagos se daban un festín con la carne de los numerosos cuerpos. Furioso al presenciar tal profanación, disparé contra varios ladrones y bestias hasta que Chuck me ordenó que parara. Él no quería que malgastara la munición, y lo cual probablemente necesitaríamos en el futuro. Encontramos algunos sobrevivientes, pero curiosamente los que vimos no querían nuestra ayuda. En cambio, se dirigieron a los profetas, esos extraños humanoides vestidos de negro con los que nos habíamos topado el segundo día de la invasión. Nos asombró ver grupos de supervivientes ensangrentados sentados con las piernas cruzadas frente a los profetas de tez pálida y escuchando atentamente cada palabra que pronunciaban. Yo me quedé perplejo ante tal suceso, pero no había tiempo para investigar, así que continuamos nuestro camino. Chuck nos condujo a través de la entrada de una cueva cerca de la falda de las montañas, la cual habíamos pasado por alto durante nuestra búsqueda. Usamos linternas para guiarnos en la oscuridad y evitamos los restos de equipo y armamento que evidentemente habían sido abandonados por el equipo de reconocimiento militar durante su apresurada retirada. La grieta transdimensional se encontraba al fondo de la cueva, y vaya que era todo un espectáculo. Desde nuestro lado parecía una pared vertical de un líquido transparente e inmóvil, y al otro lado había una imagen especular de la cueva en la que nos encontrábamos. Solo que estaba ubicada en una dimensión completamente distinta. Los 5 nos quedamos ahí de pie en la oscuridad durante un largo rato, sobrecogidos por el inexplicable portal que teníamos adelante, e inseguros de qué hacer a continuación. Oigan, ¿simplemente debemos pasar caminando? ¿Es seguro?, pregunté nerviosamente. No tengo ni idea. Para mí también es la primera vez, amigo, respondió Chuck con sinceridad. Yo me resistía a dar el siguiente paso, temiendo que ocurriera algo horrible si intentaba cruzar la brecha, pero mi hermano no tenía esos miedos, o si los tenía, los superó rápidamente, ya que quería recuperar a su hija. Tras respirar hondo, Lily dio un paso al frente, dejándonos atrás a los hombres. Observé con horror y asombro cómo mi hermana atravesaba la membrana líquida,
abriendo camino antes de emerger al otro lado, mirando hacia atrás y haciéndonos señas para que la siguiéramos. A continuación pasé yo, sintiendo un frío intenso y un ligero mareo cuando la membrana se rompió para permitirme el paso, y entonces yo crucé la grieta. Sí, fue así de simple, aunque no teníamos ni idea de lo que nos esperaba en este extraño mundo nuevo. Una vez que los 5 habíamos pasado, nuestro grupo se reagrupó y salió de la cueva, emergiendo pronto a campo abierto para observar el asombroso paisaje de bosque cubierto de niebla que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había algo casi mágico en la naturaleza virgen que se extendía ante nosotros, pero también una oscuridad y un peligro inminente. La escena me recordaba un mundo de fantasía, e imaginé a nuestro grupo como valientes aventureros embarcándose en una noble pero peligrosa misión. Sin embargo, mi visión onírica pronto se desvaneció al considerar las crudas cuestiones prácticas de nuestra misión. Oigan, tengo 2 preguntas, dije mientras hablaba con Chuck. Primero, ¿estamos seguros de que podemos regresar a casa sanos y a salvo? Mi amigo militar se encogió de hombros antes de responder sin rodeos. No lo sé, amigo. Los altos mandos dicen que estas grietas no permanecen abiertas indefinidamente. No es una ciencia exacta, según tengo entendido. Pero si el portal se cierra mientras estamos aquí, bueno, supongo que nos convertiremos en residentes permanentes, dijo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al escuchar esas palabras. Creo que en el fondo todos sabíamos que quizás no regresaríamos a nuestro mundo, pero era el riesgo que debíamos correr por nuestros hijos. Ok, segunda pregunta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Respondí con un nudo en la garganta. Chuck hizo una pausa por un momento, mirando hacia el horizonte antes de señalar. Creo que ese sería un buen lugar para empezar, dijo. Yo miré hacia donde señalaba y vi lo que parecía ser una torre de piedra situada en una colina a unos kilómetros al norte. Era la única construcción humana que podíamos divisar entre el denso bosque. Hicimos una votación rápida y todos estuvimos de acuerdo en dirigirnos a la misteriosa fortificación, y pronto nos adentramos en el bosque, preparándonos para afrontar los peligros que nos aguardaban. La vegetación del bosque era densa y nos encontramos senderos, por lo que nuestro avance fue lento. Caminar bajo estos árboles oscuros, atravesando un bosque que en algunos aspectos nos resultaba familiar, pero que era sutilmente diferente de nuestro mundo, fue una experiencia inquietante. No sé qué pensaban los demás, pero yo tenía la desagradable sensación de que nos observaban. Quizás era paranoia, pero durante la caminata vimos a alguna que otra criatura alienígena escondida entre los arbustos o en lo alto de las ramas. Se escabullían al escucharnos acercar, pero aún así me quedó la clara impresión de que éramos invasores en su territorio. Sin embargo, nuestra caminata por el bosque transcurrió sin incidentes, hasta que llegamos a la ladera no muy lejos de la misteriosa estructura que era nuestro destino. El ataque fue repentino e inesperado. Escuché un gruñido profundo y al girarme vi un repentino movimiento. Era una bestia que saltó de los árboles hacia nosotros. Juan se giró para encarar la amenaza, pero no fue lo suficientemente rápido. El hombre lobo asesino se abalanzó sobre nuestro compañero antes de que pudiera disparar, mordiéndole profundamente la garganta. Él gritó de agonía cuando le desgarró la yugular. En un instante todos abrimos fuego, haciendo trizas a los hombres lobo con nuestras balas. Pero en un momento después, una segunda bestia atacó desde los arbustos. En un instante derribó a Douglas con sus afiladas garras antes de abalanzarse sobre mí, desgarrando el suelo del bosque a una velocidad vertiginosa. Yo apunté y apreté el gatillo, pero solo escuché el clic vacío. No, mi rifle se había atascado, maldije mientras el hombre lobo rugía con los ojos iluminados por una malévola alegría mientras se preparaba para abalanzarse sobre mí. Yo cerré los ojos y me preparé para morir, pero el estallido seco de un disparo me devolvió a la realidad. Cuando volví a mirar, vi al hombre lobo muerto en el suelo y a Chuck de pie junto a él con una pistola humeante en las manos. El ataque ya había terminado, pero habíamos perdido a 2 de los nuestros. Poco podíamos hacer por ellos.
No teníamos cómo enterrar sus cuerpos, así que simplemente guardamos un minuto de silencio antes de seguir adelante. Me partía el corazón saber que esos dos padres jamás volverían a ver a sus hijos, y sabíamos que teníamos la obligación de traerlos sanos y a salvos a casa. La torre redonda de piedra en la colina debía de tener unos 30 metros de altura. No tenía ni idea de quién la había construido, ni con qué propósito, pero cuando miré hacia una ventana abierta, juraría que vi una figura sombría que nos observaba mientras nos acercábamos. La torre estaba rodeada por una gruesa muralla de unos 4,5 metros de altura. No teníamos ni idea de qué esperar, y temíamos que el castillo estuviera fuertemente defendido. Pero al rodear con cuidado las defensas, nos sorprendió ver la puerta abierta de par en par y sin vigilancia alguna, lo que nos permitió entrar sin más. Yo me quedé tan asombrado con lo que encontramos que pensé que mis ojos me engañaban. Dentro del castillo, sentados con las piernas cruzadas bajo la sombra de la torre, estaba Epa y los 2 niños que habían sido capturados. Todos parecían estar sanos y felices, pero lo que realmente me desconcertó fueron los extraños seres que estaban sentados junto a estos niños, sonriendo con satisfacción mientras ellos reían y jugaban. Eran profetas, 3 en total sentados en círculo. Ya no vestían los trajes negros que habían llevado en nuestro mundo. Ahora llevaban túnicas marrones como las de un monje, pero su piel seguía siendo de un tono pálido fantasmal y sus sonrisas eran inquietantes. Sin embargo, los 3 infantes parecían sentirse cómodos y tranquilos en su presencia. Yo me quedé ahí dentro de la puerta sin poder comprender lo que estaba presenciando, pero mi hermana no se anduvo con rodeos. Los ojos de Lily se iluminaron de alegría y puro alivio al pronunciar el nombre de su hija Eva. ¡Mami!, gritó su hija mientras corría por el pasillo. Chuck y yo vimos como madre e hija se reencontraban, abrazándose con ternura y más ternura. Nos apartamos cuando uno de los profetas se acercó sonriendo amablemente mientras hablaba. «Hola amigos, nos alegra verlos», dijo. «Yo no lo entiendo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué están haciendo con nuestros hijos?», respondí. «Al ser al que llaman ustedes secuestrador, se mueve por la emoción de la caza, pero pronto pierde interés en sus víctimas una vez capturadas. Encontramos a sus hijos abandonados aquí en el castillo y los hemos cuidado durante los últimos días», dijo. Yo volví a mirar a Eva y a los chicos sonrientes y comprendí que debía de estar diciendo la verdad. «En cuanto a mi pueblo, nuestras motivaciones son muy sencillas. Viajamos entre las dimensiones y difundimos nuestro mensaje de paz y reconciliación. Estas divisiones provocan una colisión de mundos y a menudo esto desemboca en violencia y sufrimiento, pero no tiene por qué ser así», dijo. «Así que intentas traer la paz entre seres violentos de universos paralelos empeñados en masacrarse entre sí. ¿Y qué tal les está funcionando?», resumió Chuck sarcásticamente. El ser pareció comprender el tono cínico de la pregunta de mi amigo, pero no picó el anzuelo, sino que respondió con bastante calma. «Nuestra tarea es difícil, eso es innegable. Sin embargo, continuaremos con nuestra misión. Cambiar una sola opinión ya es una victoria». Chuck guardó silencio y me sentí conmovido por la noble causa de este ser. «Bueno, desde luego estamos muy agradecidos por lo que han hecho por nosotros», dije. «Con mucho gusto, pero tengan cuidado. Al secuestrador no le importan sus cautivos, pero eso no significa que le agrade perder a sus víctimas. Es probable que los persiga. Por lo tanto, les recomiendo que abandonen este lugar de inmediato y regresen a la tierra». Yo asentí siguiendo la advertencia del ser y poco después abandonamos la torre. Condujimos nuestros pasos a través del bosque y nos dirigimos de nuevo hacia las montañas. 3 adultos armados con 3 niños pequeños a cuestas. No fue un viaje fácil. Esperábamos otro ataque en cualquier momento, así que nos mantuvimos en constante alerta, pero al menos debíamos intentar mantener la calma por el bien de los pequeños. Nuestra situación empeoró al caer la noche y encontrarnos ante el oscuro y siniestro bosque sobresaltándonos con cada sombra o crujido de rama. Sin embargo, casi logramos regresar a las cuevas antes de que finalmente nos alcanzaran. Oímos el fuerte golpeteo de cascos a nuestra espalda cuando un enorme animal cargó contra nosotros.
Al girarnos, iluminados con nuestras linternas a nuestro perseguidor, vimos al monstruo de frente. Era el secuestrador. Era bajo y rechoncho, con ojos brillantes que ardían de odio, y tenía una boca horrible torcida por la rabia. Vimos la bestia que montaba, lo que parecía un alce gigante con enormes y afilados cuernos. El monstruo montado se acercaba a nosotros con una furia frenética, y cuando abrió los labios, escupió una sola palabra en nuestro idioma. ¡Ellos son míos! Chuck y yo nos arrodillamos y levantamos nuestros rifles mientras yo le gritaba a mi hermana: «Oye, saca a los niños de aquí». Oí los gritos de los niños, pero me concentré en nuestro atacante. Disparamos varias balas, pero fallamos el blanco. Vimos cómo el capturador metía la mano en un saco y sacaba un objeto metálico, lanzándolo en nuestra dirección. Un segundo después, una de nuestras balas impactó en la cabeza del alce, derribándolo y arrojando a su jinete al suelo, pero la granada que había lanzado había caído a nuestros pies y estaba lista para explotar. Yo me quedé paralizado por el horror, esperando el final. Pero en un acto de extraordinaria valentía, Chuck se balanceó sobre la granada, cubriéndola con su cuerpo. Grité con todas mis fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Escuché el sonido sordo de la explosión y vi cómo el cuerpo de mi amigo fue destrozado. Yo me quedé un instante junto al cadáver de Chuck, sobrecogido por el sacrificio supremo que había hecho para salvarnos, pero el peligro aún no había pasado. El secuestrador había sobrevivido a la caída y estaba de pie siseando en mi dirección mientras buscaba su saco de bombas. Yo levanté mi rifle para disparar, pero Lily se me adelantó disparando ronda tras ronda contra el cuerpo del monstruo, hasta que el secuestrador cayó y dejó de moverse. «Eso te pasa por meterte con mi hija», espetó Lily con la furia aún reflejada en sus ojos, mientras yo extendía la mano y tomaba su rifle humeante. «Vamos, hermana, vámonos», yo susurré, y así lo hicimos. Milagrosamente logramos calmar a los niños aterrorizados y regresar a la cueva sin más incidentes. Cargamos a los niños a través de la grieta, llegando sanos y a salvos al otro lado y volviendo a nuestro mundo. Apenas habíamos cruzado cuando el portal se desvaneció y luego desapareció por completo, reemplazado por la pared rocosa del fondo de la cueva. No entendí lo que acababa de pasar. O habíamos tenido muchísima suerte y habíamos cruzado justo a tiempo, o la presencia de los 3 chicos desaparecidos en la otra dimensión era una anomalía, y ahora que estaban en casa el equilibrio se había restablecido, permitiendo que la grieta transdimensional se cerrara. Sea como sea, en cualquier caso, no nos detuvimos en ese misterio, sino que abandonamos la cueva maldita y descendimos la ladera de la montaña. Tal como habíamos planeado, nos reunimos con Eddie y los demás supervivientes, encontrando el túnel abandonado que atravesaba las montañas y sorteaba los bloques militares. Hemos escapado de la zona de exclusión y por primera vez en 7 días puedo comunicarme con el mundo exterior y contarles nuestra historia. No sé si estamos a salvo, pero puede que el gobierno aún nos persiga por despecho, pero su gran secreto ya salió a la luz. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.